cuenta que era para el acto de inducción al Estamos mismo en esta sala virtual para atender la audiencia Eric Giovanni convocada Monge. en el La cuaderno segunda judicial reunión que se da en el estudio Breguardia 46-2017-209. era para inducir el hecho Vamos a pedir a falso las partes se puedan de acreditar por Horacia el Ministerio Virginia Público. Monje Adelante. de Camino. Buenos días, señora magistrada, Segunda a todos los reunión. presentes. Estuvieron Quien le habla, presentes Cristian Ose Jorge Sorendo, Yoshiyama fiscal Sasaki adjunto del tercer y mi despacho del equipo madre, especial, domicilio Horacia procesal, Virginia Girón Santa Rosa, Monje de 260, Camino, séptimo piso, casilla Eric electrónica Guardaciana Navarro y yo. 4884, los demás datos ya Esto fue por consignados en motivo auto. de que había llevado a mi Por la madre a la Procuraduría Pública. citación de la policía para declarar y en Bien, en dicha representación de reunión la se Procuraduría dio para Pública 2, seguir Silvia Ramírez con la Presencia, misma con registro línea CAL que sí se había 48.573, aportado con al domicilio partido procesal en la Fuerza calle Antequera, 2011. 110 San Isidro, Edward casilla García electrónica Navarro 83811 dijo a mi y madre casilla judicial que indique que sí se 31097. había aportado al partido. Él tenía Abogado unos del documentos señor que sustentan ese supuesto aporte, Ollanta que era Moisés una Humalatazo. copia del recibo de Señoría, muy buen día a que usted y se a todos los firmó a Fuerza presentes. Popular, Juan Carlos Portugal documento Sánchez, cuya con registro en copia el Ilustre Colegio de lo Abogados de mostró a mi Ayacucho, madre 3022, para que 981 memorice 59 el monto 67 respecto 60 del es mi cual celular, ella aparecía 59 como 245 mi casilla electrónica y Edward García notificaciones Navarro @estudioportugalsánchez.pe mi si correo te electrónico, preguntan señorita por jueza. el aporte, fue en soles. Bien, ¿alguien Dígales más que está fue en enlazado? ¿Nos puede dólares indicar, y no en asistente? soles. Y que el monto Sí, podría ser se encuentra debido al enlazado tipo también, de doctora, cambio. el representante del Ministerio Público también. Usted siga con Adelante. el dicho de que sí aportó en Sí, señorita dólares, juez, no ya en me consigné soles. inicialmente. Cristian Ose Sorendo, Porque fiscal la adjunto del tercer cuenta despacho. del Sí, partido la Fuerza señorita Popular Carol donde se Canales, depositaba Sí, ella en se encuentra dólares. como mi interconsulta, doctora. preséntese. Muy buenos días, Carol Josefina Canales Arista, con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima ¿cómo Norte puede advertir? 1224, con ¿De domicilio qué procesal declaración físico habla y cuenta, electrónico doctora? consignado en auto. Esa es la declaración de Eric Asistente, ¿hay Mato escritos, Monge documentos del para dar 11 de cuenta en la noviembre del presente año incidencia? 2018. Sí, señorita magistrada, tenemos dos escritos presentados por la defensa ¿Qué técnica, pregunta? el doctor Juan Carlos Portugal En la Sánchez. primera El pregunta, primer señor escrito magistrado, con número de la primera ingreso pregunta es una pregunta muy 34.118, amplia. presentado En por la esta defensa declaración, de Eric Mato Ollanta Monge Moisés cuenta Humalatazo, que las tiene como visitas sumilla. que hizo al Presento estudio como de anexos guardia y en documentos cada que visita acompañan se el escrito generó de la fecha inducción 14 de a cada julio de testigo, 2023 sobre todo lo y de que su serán familia. utilizados para la audiencia de nulidad de El transferencia tercer programada para el falso presente día, aportante doctora. Este es en cuanto al fue primer escrito Enrique y Mato en cuanto al Monge, segundo el escrito tiene como hermano. número de ingreso Pero hay 35.383 algo muy y tiene particular y como muy sumilla presento peculiar como que anexos sucedió documentos con que serán Enrique utilizados Mato en la Monge. audiencia de nulidad de transferencia programada para la Enrique presente Mato fecha. Monge Esto es en fue cuanto la a los dos persona que escritos de que se dan forma cuenta, adversa señorita magistrada. a Los dos Eric y escritos a la son de la mamá misma parte. Exacto, declararon doctora. que no habían hecho el aporte a Fuerza Bien, a los Popular. escritos ingresados por mesa de parte con los cargos 33.118, 35.383 De forma preliminar, del año cuando 2023 que se citan acaba de dar a cuenta, Enrique téngase Mato presente Monge, y agrégese a los a Dirila, actuados. Bien. Presentamos a la parte declaró para la instalar la verdad audiencia. de ¿Alguna los hechos observación por el Ministerio Público, y dijo, por la sí Procuraduría, realicé un aporte. Ninguna, señora juez. por ¿En la qué defensa? No declaración? realicé, ¿De qué perdón, fecha? no ¿En qué realicé. Ninguna, señoría. Ya, Señorita le indico magistrada, ahorita el disculpe, elemento los de escritos que han convicción que voy a presentado proceder. recién han sido presentados el día de hoy porque no los tenemos en En nuestra el casilla elemento hasta el de momento. convicción que obra a Bien, a folio ver, notifíquele en 691 este a acto a la señorita 692 procuradora. está el escrito de Sí, señorita magistrada, aclaración previa a esta audiencia de se la ha notificado a manifestación la policial procuradora en el correo señalado. Ya se le a envió. folio Son anexos, 691 a documentos. 692 Exacto, está un doctora. escrito, el Bien. escrito de Enrique Esos Mato Monge anexos también tiene que darse cuenta, ¿no? Al señor y abogado, no se aclara olvide en su su intervención. manifestación. Sí, O señoría, sea, si me permite presenta 10 un segundos. escrito donde él Bien, vamos firma. a primero dar por instalada la audiencia y Efectivamente, señor magistrado. en su momento Efectivamente hay ya un usted va escrito. a dar cuenta de esos escritos. Es que, Enrique A Mato ver, Monge, se da por doctora, instalada la presente le audiencia y pediría acto por seguido favor que me dé concedemos el uso de la cuenta palabra a primero la señorita abogada del representante de la elemento de Procuraduría convicción. Pública a efectos de ya. que pueda El oralizar elemento de su convicción es el solicitud escrito. de nulidad de acto Pensé que era jurídico. otra Bien, adelante. declaración que había hecho.
Bien, señorita magistrada, gracias. En declaraciones. esta oportunidad, la Procuraduría Lo que pasa es está que presentando este una decreto demanda de va nulidad de aparejado acto igual con la jurídico otra declaración contenido en la del escritura mismo pública de que fecha es el 16 de tercero septiembre del Son documentos 2016, diferentes, doctora, que son contiene a su documentos vez el título diferentes. archivado Sí, 2016 este documento es 016 totalmente 54 distinto. Este es el 064 tercer de elemento fecha respecto 19 a de los falsos septiembre del aportantes. 2016, en el que el Por eso, seguramente investigado usted conoce Ollanta el Moisés expediente muy Humalatazo bien, y otorga entonces en puede hacer anticipo de referencia, pues, legítima a a su uno y otro hija documento, a lo Hilari que Humala contiene ello, Heredia ¿no? Pero dos quien bienes luego va a inmuebles emitir que la paso a resolución es describir. el Uno, despacho, el contenido en la juzgado. partida Correcto, señor. no 4188202, explica cuya descripción es cuándo Avenida Armendáriz, está número qué elemento de 564, convicción, departamento 102, primero qué elemento de Miraflores. convicción, Segundo, bien en qué inmueble código y en qué contenido en la pregunta está partida dando cuenta. O sea, 4188828245, cuya complicado hacer descripción es Avenida Armendáriz, número esa 568, ubicación. estacionamiento 1, Correcto. Miraflores. Entonces, le digo Asimismo, el elemento de tenemos nuestra convicción. El elemento pretensión de convicción accesoria, es el escrito en el que solicitamos se declare la cancelación de los que asientos obra a registrales, folio asiento C 691 a 0002 en mérito 692. al título archivado Ese 2016 escrito lo hace el 016 señor 54 Enrique Mate Monge. 064 en mérito a la Y el señor partida hace registral una 41 aclaración a 88 su 82 manifestación 02. policial. Asimismo, Así dice el también el asumillo. asiento Aclaro C mi manifestación 0002 policial. en mérito al título archivado 2016 016 54 ¿Qué dice ese 064 escrito? contenido Ese en la escrito partida dice: registral 41 88 después de 82 revisar la 45. parte pertinente, señor Ahora bien, magistrado, dentro para de esta no demanda de nulidad de acto dilatar jurídico un poquito tenemos la exposición. La parte tenemos como pertinente emplazados señala: al después de investigado, revisar los documentos, me a su encontré hija un recibo de y en este caso aportaciones también que a la adjunto la señora Nadine presente Heredia y Alarcón, que me puesto que permiten ella recordar que interviene en efectivamente sí representación realicé de un la menor aporte. hija para Y celebrar este adjunta acto jurídico, a ese estableciendo documento así la relación un jurídica recibo de material dentro de este aportaciones de proceso de nulidad de acto jurídico, $9,000. cuyo demandante viene a ser la Procuraduría. Pues bien, dentro de este proceso, que sabemos muy bien, está relacionado con el proceso penal, Correcto. en el que se le A ese investiga elemento de al investigado convicción, Ollanta Humalatazo, justamente porque ¿cómo en su se puede condición de corroborar calidad de expresidente habría que incurrido en actuaciones indujeron a ilícitas, a través desarrollándose de la la coacción imputación en o a los través siguientes de la fundamentos? amenaza Habría a intervenido indirectamente en su calidad de testigo presidente de la para que República mantuviera en los procesos de o licitación alterara la verdad realizados por Provías con la Nacional declaración durante de los años 2011 Eric Mato al Monge 2014, del 11 a de fin de que estas noviembre del año empresas, 2018. conformantes por el Club de la Construcción, que se le denomina este caso, se vean favorecidas con la adjudicación de la buena pro. Primera pregunta. Asimismo, habiendo integrado esa organización para lograr ahora beneficiarse económicamente, desprendiendo un rol fundamental de actuación cuya contribución consistió en asegurar la asignación del presupuesto dinerario Nos al ubicamos Ministerio en la de tercera Transportes reunión, y en la Comunicaciones, página 3 destinado a obras de de ese carreteras elemento de para los convicción. fines del club. Asimismo, por tales argumentos que están amparados en la tesis fiscal, es que aún sigue inmerso en esta investigación por las actuaciones ilícitas que se denomina este caso Club de la Construcción. Ahora bien, prosiguiendo con los fundamentos de nuestra demanda de nulidad, debemos de precisar que nuestra fundamentación jurídica se ampara en el artículo 97 del Código Penal, que señala estrictamente que todo acto practicado posterior al hecho punible deviene en nulo por cuanto disminuye el patrimonio y se hace y no se puede cobrar el pago de la reparación civil. Asimismo, también en concordancia con el artículo 219 del Código Civil, inciso 4, fin ilícito, justamente porque este hecho practicado, este acto jurídico, ha sido realizado posterior al hecho punible. En este caso, lo que podemos vislumbrar es que a este acto a título gratuito, en el que obviamente no se puede amparar el artículo 2014 del Código Civil, hacemos referencia de que justamente aquí ha habido una intención de desprendimiento por parte del investigado de su bien para justamente no hacerse responsable de alguna manera del pago solidario de la reparación civil. Asimismo, también describimos el inciso 7 del citado artículo 219 del Código Civil, que señala cuándo la ley lo declare nulo, justamente por lo ya mencionado en el inciso 4, por el fin ilícito. Ahora bien, debemos de señalar que en esta demanda de nulidad, este acto jurídico, a título gratuito, como ya lo he descrito, ha sido celebrado con posterioridad al hecho punible. Al margen de que el investigado haya sido incorporado formalmente a la investigación,
penal, se debe dejar establecido que la norma, para poder interponer esta demanda de nulidad, señala estrictamente que es posterior al hecho punible todos los actos practicados u obligaciones adquiridas. Ahora bien, a esta demanda de nulidad hemos adjuntado medios probatorios que justamente corroboran ya los fundamentos señalados. Como primer medio probatorio tenemos la disposición fiscal 40, de fecha 7 de febrero del 2022, en el que se amplía la formalización y se le incluye al investigado Llanto Malatazo por los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir. Asimismo, tenemos como medio probatorio la copia certificada de la partida 41 88 8202, en el que justamente se puede establecer el acto practicado posterior al hecho punible, que sabemos que es del 2011 al 2014, y este acto jurídico fue celebrado el 19 de septiembre de 2016, en el que se acredita justamente la disminución del patrimonio del investigador, reportando la posibilidad del cobro de la reparación civil. Así también tenemos nuestro medio probatorio contenido en la partida 41 88 245, que también se comprueba que este acto practicado en el segundo bien inmueble ha sido realizado posterior al hecho punible. Como cuarto medio probatorio tenemos nuestro título archivado 2016-016-54064 de fecha 19 de septiembre del 2016, en el que justamente se contiene la minuta en el que se lleva a cabo este acto jurídico a título gratuito, en el que se evidencia la disminución del patrimonio del investigado. Así también tenemos la resolución número 3 de Sala, en el que se confirma la constitución de actor civil por parte de la Procuraduría, cuya legitimidad tiene para obrar en relación a interponer medidas cautelares o recursos necesarios para salvaguardar el pago de la reparación civil. También tenemos nuestro medio probatorio, la resolución número 6, de fecha 16 de abril del 2018, en el que se señala, nos constituimos como actor civil en este presente proceso penal. Así también tenemos la resolución número 6, de fecha 8 de julio del 2022, en el que se trabaron ciertas medidas cautelares a favor de la Procuraduría, en este caso en representación del Estado, para salvaguardar el pago de la reparación civil. Por todos estos argumentos señalados, solicitamos que en el estadio procesal que corresponda se considere declarar fundada la demanda. Bien, vamos a conceder el uso de la palabra al abogado. Pero primero precísenos, señor abogado, ¿está usted por el señor Ollanta Moisés Humala Tazo y también por su esposa Nadine Heredia? Solo por el ciudadano Ollanta Humala Tazo, señorita. Doctora Roque. Ya. Respecto de Nadine Heredia Alarcón. Doctora Roque. Permítame un agregado, señorita jueza. Se le ha notificado, el especialista de causa ha correctamente notificado a la señora Nadine Heredia. Sé por su versión que en efecto así ha sido notificado, sin embargo no ha planteado ningún tipo de observación, más sí lo hemos hecho por el contrario nosotros. Quería informar esto con el propósito de evitar cualquier discusión a propósito de la presencia de la defensa de Nadine Heredia o de ella misma en la presente audiencia. Bien, a ver, asistente de audiencia, si nos puede informar antes de continuar. Sí, señorita magistrada, se está verificando que efectivamente se ha notificado conforme a casilla la defensa, pero previo a este acto no ha presentado ningún recurso, doctor, es por eso que no se encuentra conectado. Ya. A la señora Nadine Heredia Alarcón se le ha notificado Ahora sí, válidamente en su magistrado. domicilio. ¿A qué Adelante. domicilio le han enviado? Es correcto, señorita jueza. ¿Todos me escuchan con claridad? Adelante, Asistente. doctora. Sí, señorita magistrada, que lo revisó, ¿Aló? por favor. El sistema está que demora en cargar. Sí, le estamos escuchando. Correcto. Elemento de convicción, sí. Sí, señor magistrado, gracias. El elemento de convicción sí,
Javier Curi Arias, le decía que fue acompañado por la abogada. En esa declaración, cuando se le interroga, Señorita magistrada, se ha notificado la casilla 29245. Se escucha. 29 o 59. 59245. a ver, Esa es Voy la a- casilla de su abogado. a tratar Exacto, doctora. de insistir, a ver. Y también está confirmando, ¿no? El abogado del señor Ollanta Humala. Señorita jueza, 59245 es mi casilla. Y yo en este proceso, tanto a nivel de la investigación como los incidentes judiciales, represento exclusivamente al señor Ollanta Humala Tazo. Ya, pero su patrocinado vive con la señora y... Sí, por supuesto, ambos tienen, por eso es que quería transparentar esa información para evitar alguna nulificación de esta audiencia. Ambos tienen perfecto conocimiento de esta audiencia, a ella también se le ha notificado y no ha planteado observaciones. Tiene conocimiento. Sí, señoría. Se deja constancia de ello en el acta. Continuamos, entonces le vamos a conceder el uso de la palabra a la defensa de Ollanta Moisés Humala. Gracias, señorita jueza. A través suyo solicito autorización para poder compartir pantalla. Adelante. Permítame un segundo que no sé. Abastécete de alimentos, ¿Se no de la puede COVID-19. Sigue estas recomendaciones exhibir? y ¿Se evita aprecia, señorita contagiarte. jueza? Organiza tus compras, realiza una lista que te permita abastecerte por más tiempo. Utiliza correctamente la mascarilla y escudo facial en todo momento. Evita tocarte Sí, la puede mascarilla, usted ojos, continuar. la nariz y la Gracias, boca. muchísimas Antes de gracias. ingresar al Este es el mercado, petitorio, cumple con los protocolos de señorita prevención. jueza. Solicitamos Lleva que alcohol, gel o en la líquido para solicitud desinfectar tus propuesta manos. por mi colega de la Evita las acción civil se declare aglomeraciones y mantén el distanciamiento improcedente. de más de 1 metro de distancia. ¿Cuáles Evita tocar los son nuestras productos. razones? Pide En que te lo esencia son alcancen tres. en tu bolsa. La primera de ellas Paga está exacto. vinculada Si a hay que el medio periodo de electrónico, nulidad del prefiere acto esa jurídico modalidad. vulnera el Al llegar a principio de casa, legalidad desinfecta las bolsas sustantiva del y mercado procesal, y lava los toda vez que alimentos. esta es contraria al artículo 97 del Código Penal. La segunda razón es la inexistencia de mala fe tanto de mi cliente, pues verdad, De respecto folio al periodo de 71 investigación a versus folios 84. el momento en el que él transmite o transfiere más propiamente la propiedad como anticipo legítima. Y la tercera razón es la inexistencia de mala fe de Hilary Humala Heredia. La pregunta número 10, señor magistrado. Señorita jueza, primera razón. 10. El periodo de nulidad Se le pregunta, del acto jurídico ¿usted vulnera el realizó alguna principio de aportación legalidad al partido porque esta contraviene el Fuerza artículo Popular? 97 del Código Penal. Precisa en cuántas ocasiones. Centremos el foco de El atención, testigo respondió, magistrada, sí he en lo que realizado un dice, aporte no lo que por dice la suma el de escrito 20.000 del actor nuevos civil, soles. que lo ha firmado la doctora Silvana Carrión, Y allí ni lo va que se ha dicho en audiencia acompañado por de parte de mi clienta. Porque tanto el Lorena escrito Mariana Camel, como lo que se ha abogada oralizado de Fuerza cambian del estudio Oreo sustancial Guardia, perdón. y irresponsablemente Posteriormente, el siguiente contenido elemento de legal del convicción artículo es 97. el Para delimitar la nuestra declaración intervención es testimonial del fundamentalmente testigo importante protegido que se lea TP sinceramente, sin alteración de su semántica, 2016-12-10, sin alteración de su norma, que se ¿no es verdad? encuentra a folios El artículo 97 y su 160 contenido a legislativo. 163. Dice, los actos practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado y lo hagan testigo insuficiente protegido, para la reparación civil sin perjuicio de los señor actos jurídicos magistrado, celebrados de le buena fe por corresponde terceros. en razón Porque de es que dentro considero del que de forma transcurso de la irresponsable se ha mutilado el artículo preliminar 97 se por las levantó siguientes la razones. identidad de En los primer testigos lugar, señorita protegidos jueza, por es importante disposición diferenciar fiscal. el concepto de hecho Se dio cuenta que el imputado testigo versus hecho punible. La procuradora que redactó y mi colega que oralizó el pedido interpretan de forma inadecuada el concepto de hecho punible. Una cosa muy diferente es cuando inicia la investigación y cuando se imputa un hecho a un ciudadano, hecho imputado, hecho atribuido, y otra cosa muy diferente es el hecho punible, que necesariamente, señorita jueza, requiere el análisis
de los tres elementos de la teoría del delito y además de su sanción. Requiere en definitiva, como dice el profesor Villavicencio Terreros, maestro de grandes generaciones, el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Algunos autores señalan además el agregado de la punibilidad como un elemento adicional a este. Y dice el propio autor que puede ocurrir que pese a la existencia del delito no sea posible la punibilidad por diferentes razones. Esto significa, en definitiva, señorita jueza, de que para calificar a un hecho como punible no lo podemos asociar como hecho imputado, en donde Fiscalía le atribuye una responsabilidad. Hecho punible supone en buena cuenta el tránsito del hecho imputado por la fase de investigación, por la fase de etapa intermedia y por la condena en juicio oral. Hecho punible significa en buena cuenta que la persona a quien se le atribuye el hecho imputado, para convertirlo en un hecho punible, necesariamente ha merecido una sanción, una pena, suspendida o efectiva, pero sanción luego de agotado el procedimiento de la actividad probatoria en juicio oral y luego de una sentencia condenatoria, por supuesto. Entonces, hay una equivocación entre el hecho punible, desde una perspectiva de hecho imputado, que es lo que es, y no hecho punible, porque en este caso, y usted conoce perfectamente el caso, señoría, aún se encuentra en una investigación preparatoria irresoluta por una apelación ante el pedido del rechazo de la doble prórroga que usted, en efecto, rechazó a mi colega del actor civil. No estamos en una investigación concluida, no se ha emitido un requerimiento acusatorio y, por consecuencia, no se ha resuelto un juicio oral. Por eso es que incluso en el pedido de la propia procuradora señala de manera bastante escueta que mi cliente no tendría la capacidad suficiente para poder cubrir la reparación civil. Pero en realidad, si usted da una lectura sincera y reflexiva de ese apartado, no explica por qué con otros bienes no puede cubrirla. Pero en el hipotético caso que así sea, le está colocando un monto, la propia procuradora le está colocando un monto que corresponde, en palabras de la propia procuradora, a una reparación solidaria de cerca de 50 investigados entre personas naturales y personas jurídicas en el denominado caso del Club de la Constitución. Por eso es que, como dice correctamente, y es con lo único que coincido por parte de la procuradora, que esto se dé en el estadio correspondiente. Y el estadio no es este, ni etapa intermedia. El estadio es en juicio, acabada la actividad probatoria y emitida una sentencia de carácter condenatorio. Pero fíjese, señorita jueza, ¿por qué es que señalo que se ha modificado el contenido establecido en el artículo 97 del Código Penal para darle o para adecuar el pedido del procurador? Adecúa, pero tergiversando, mutilando el artículo 97, que es expreso y claro. Fíjese, señorita jueza, por favor, en la página 7, ahí lo identifico en el PPT que hemos trabajado para orientar el nivel de concentración, en la página 7 del escrito de la Procuraduría, versus la regulación que es, que no debe ser tergiversada o modificada. En el escrito de la Procuraduría dice esto, literal A, actos practicados por el procesado. Señorita jueza, y fíjese cómo termina. Dice, dicho artículo señala dos supuestos, actos practicados y obligaciones adquiridas. Sí, en efecto. Pero en el presente caso se trata del primero de ellos, actos practicados toda vez que el imputado. La norma habla de condenado, no de imputado. En igual sentido, si vemos el artículo 97 como es, dice los actos practicados o las obligaciones adquiridas, hasta ahí está muy bien, con posterioridad al hecho punible son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado. No habla de imputado, sino de condenado. Luego de la actividad probatoria, luego de una sentencia de carácter condenatorio. Pero no solamente ese, señorita jueza, en la misma página 7, en el fundamento 4.1 del escrito de la Procuraduría, altera nuevamente, altera el contenido del artículo 97 para adecuarlo a su pedido, pero en desgracia y en perjuicio de lo que el legislador ha definido.
También dice, se advierte la participación el artículo 97 del Código Penal prescribe que son nulos los actos practicados o las obligaciones adquiridas que sean posteriores al hecho punible. Y fíjese, en cuanto disminuyan el patrimonio del imputado, nuevamente, es del condenado. Y además agrega algo que la norma no dice. Dice, haciéndolo insuficiente para la reparación que diera lugar posteriormente. O sea, está tratando de adecuar este pedido como si se tratara de una medida cautelar, como una inhibición o un embargo para el procesado. Pero lo que corresponde en esta nulidad de transferencia es una ante el condenado. Se le da al condenado, no al procesado. Para el procesado tiene otras alternativas, como el embargo o la inhibición. Pero fíjese esta alteración, haciéndolo insuficiente para la reparación civil que diera lugar en el futuro, ¿no? Posteriormente. Pero ¿qué dice el artículo 97? Dice condenado y dice y lo hagan insuficiente para la reparación. No que diera lugar posteriormente. Para la reparación impuesta en la sentencia. No por imponer en una eventual sentencia. No por una eventual reparación, como equívocamente se ha alterado en el escrito de la Procuraduría. Otro, señorita jueza, si usted revisa el artículo o la página 7 del pedido de la Procuraduría, dice disminución del patrimonio con la intención de hacer insuficiente. La norma no te dice eso. Lo que está tratando de hacer la Procuradora es confundir que diera lugar a la reparación, número uno, imputado, número 2, y con la intención, al tratar de convertir la nulidad de transferencia en una medida de coerción de carácter real o patrimonial, que en efecto se le da al imputado, al procesado, al acusado, pero esta figura de la nulidad de transferencia recae en estricto, no en un proceso, sino en una sentencia acabada ante el condenado. Y otra alteración, con la intención, dice que diera lugar a una sentencia condenatoria, y eso no dice el artículo 97 del Código Penal. Hay que respetar los pedidos en virtud del texto sincero y reflexivo por parte del legislador. Y la Procuradora no lo ha hecho, señorita jueza, y esto no es una ofensa, es hechos de una lectura sencilla si advierte esa mutilación del texto legislativo. Y continúa trastocando la regulación. En la página 14, cuando hace referencia al artículo 15, que está vinculado al procedimiento del artículo 97, el artículo 97, en palabras sencillas, regula la institución, nulidad de transferencia, y el procedimiento lo regula el artículo 15 del Código Procesal Penal. Y ahí no habla de procesado. Dice la señorita Procuradora, si bien en el cuerpo de norma sustantivo habla de condenado, lo reconoce, ello no debe entenderse de forma literal, sino que de acuerdo al espíritu de la norma engloba también al procesado. Ya lo veremos en su oportunidad, seguramente en unos minutos, de que el espíritu de la norma nunca puede ser analógica cuando es contraria al espíritu de este. En palabras sencillas, la interpretación no opera al antojo de que el intérprete. No puede ser interpretado en mala parte ni de forma analógica. Ah, no, como la norma dice condenado, yo quiero que sea procesado para adecuarlo a la norma, así de sencillo. Cuando usted sabe perfectamente como jueza de garantías de la República que es, señorita jueza, que entre condenado y procesado hay largas diferencias, muchísimas diferencias. Pero fíjese, la Procuradora identifica el artículo 15, que establece el procedimiento del artículo 97. Y el artículo 15 solamente sabe hasta dónde agota el esfuerzo de la Procuradora en el escrito, hasta el punto número 1, antes de pasar al numeral 2. Pero no le dice a usted, señorita jueza, que este mismo artículo que regula el procedimiento de nulidad de transferencias dice en el literal D que selectivamente no se ha colocado en el escrito lo siguiente: el órgano jurisdiccional competente para dictar sentencia se pronunciará sobre la nulidad demandada. ¿Quién es el órgano judicial? Juez unipersonal de juicio, juez colegiado de juzgamiento, que dicta sentencia. Se puede en efecto solicitar en investigación preparatoria, en etapa intermedia, por supuesto que, pero no se puede resolver sino hasta la sentencia por el juez competente. Esto en particular, el literal D, no se ha identificado
no se ha colocado, simplemente se dejó hasta el numeral 1. Ahí quedó, pero no se ha contado la novela completa, señorita jueza, como en efecto establece el mejor texto que a mi juicio se ha dado en el Perú, Derecho Procesal Penal, Lecciones del profesor y juez supremo César San Martín Castro, en la página 349, fundamento 3.3, dice: la declaración de nulidad de actos jurídicos postdelictivos, y el profesor señala que este no es una medida o de tratamiento de procesado o de investigado o imputado, sino de sentenciado, postdelictivo. Y el propio juez establece lo siguiente: siguió el modelo del trámite incidental de 1924 con la realización preceptiva de una audiencia, pero dejó su decisión al juez sentenciador de juicio, como en efecto el propio artículo que está en pantalla así lo regula. Y finalmente, señorita jueza, respecto a este punto, fíjese la interpretación que disiento, por supuesto, porque es contraria a los estándares constitucionales y a los estándares convencionales. Para la procuradora, condenado significa condena de pago de la reparación civil. Lo dice en el fundamento 5, segundo párrafo. Aun cuando la norma en comentario se refiere al condenado, esto no debe interpretarse de forma restrictiva. O sea, hay que interpretarla de forma ancha, ¿no? En perjuicio para la procuradora. Cuando las normas no pueden ser analógicas en mala parte o aplicarse anchamente en perjuicio del derecho o garantía que reposa en todo imputado, considerándose solo el agente del delito que ha sido condenado al cumplimiento de una pena. Sino que dicha norma está referida a la condena de pago. Condenado para la procuradora es condena de pago. Esto claramente invade una cláusula constitucional, el artículo 139, numeral 9, que prohíbe la interpretación que le da la procuradora. El 139, numeral 10, que prohíbe la interpretación que le da la procuradora. Y nuestro título preliminar, numeral 3, artículo 7, interpretación de la ley procesal en nuestro Código Procesal Penal, y que constituye, según el artículo 10 del mismo título preliminar, normas de orientación, de interpretación, porque constituyen normas de mandato de optimización constitucional. No son leyes ordinarias. Por alguna razón están encapsuladas en el título preliminar, porque estas constituyen, a propósito de su último artículo, 10, título preliminar, normas de fundamento, de optimización constitucional. Y claramente no se permite... Ya concluyendo su intervención. No se permite una interpretación así, de la forma en cómo se le está otorgando. Muy bien. Correcto. Muy rápido, señorita jueza, para cumplir con la tarea del tiempo. Entonces, la nulidad no es una vía incidental cautelar. Es una vía agotada la actividad probatoria en sentencia. Para tal efecto, existen otras, como la inhibición, el embargo o la incautación, que es para investigado, pero no para condenado. En efecto, señorita jueza, y es un documento que hemos incorporado el día de hoy, en la sentencia en el caso Cruciat, se pidió exactamente lo mismo, y efectivamente en la sentencia se resuelve la nulidad de transferencia. Y se dijo que este es un incidente que se generó desde instrucción, pero que debe resolverse con la sentencia porque la norma así lo exige. En la sentencia. Muy bien. Ahí está. En igual sentido, señorita jueza, por transparencia debe usted saber que este mismo pedido ha sido solicitado por la procuradora exactamente en el juicio en el que actualmente se le sigue a Ollanta Humala-Tazo, no soy abogado en ese caso, pero se le sigue a ella, a Nadine Heredia y otros acusados por lavado de activos por los supuestos aportes de Venezuela y Brasil. Se ha pedido exactamente lo mismo. Acá la abogada en ese caso opuso, y es exactamente sobre el mismo bien que se discute hoy, realizó esas observaciones y en efecto, señorita jueza, en efecto, el juzgado colegiado de ese juicio integrado por la doctora Coronado Salazar, Caballero Laura y Oliver Bengoa Iglesias, el día 4 de abril de 2022 se generó este incidente. Aquí está el incidente que se genera a propósito de lo solicitado por la procuradora para que se incluya ese pedido al término de la sentencia. Y el colegiado decide recesar esa decisión para el día siguiente. Y en efecto, al día siguiente, 5 de abril, en el numeral 2, el juzgado penal colegiado señala incorporar
a ese juicio los medios probatorios según el trámite incidental de la nulidad de transparencia. Y en el numeral 2 dice incorporar al presente juicio los medios probatorios respecto a eso. De manera que esto se va a resolver en la sentencia. Y hay un pedido exactamente sobre este que se pidió en su oportunidad al doctor Concepción Carguancho, resolvió que esto se decide en una sentencia y el juzgado penal colegiado, como estoy ofreciendo en pantalla, en efecto también es de esa misma posición y lo resolverá porque así lo exige la norma en la sentencia. Y finalmente, señorita jueza, permítame terminar con esto. La segunda razón que está vinculada a la tercera, no hay mala fe de mi cliente, porque es importante sincerar el análisis en tiempo. Es importante retroceder atrás, valga la redundancia, retroceder hacia tiempos lejanos para identificar cuándo se vendió esta casa. Mediante escritura pública de fecha 3 de junio del 96, mi cliente adquiere mediante escrito hipotecario ese inmueble. En el 96, cuando no era presidente, cuando no estaba incluso casado. Entiendo que no hay... Ollanta Humala-Tazo y el Banco de Crédito del Perú resuelven a través de consensos que este contrato debe, esta venta del inmueble asume o asciende a $48.000 y se resuelve en dos cláusulas de pago. El 1 de septiembre del año 2016 se da la cancelación total de la garantía hipotecaria. ¿Cuándo se da el anticipo de legítima? 16 de septiembre del 2016. ¿Cuándo se inicia investigación? Como ahí lo establezco evolutivamente en pantalla, el 26 de diciembre del 2017. Un año, 3 meses y 10 días antes se da el anticipo de legítima respecto a la apertura de investigación. Pero a mi cliente no aparece en la apertura de investigación, sino aparece años después, casi 5 años después, el 7 de febrero del 2022, a través de la disposición 40. Se incorpora a Humala. Eso fue 5 años, 4 meses y 20 días después del anticipo legítimo. De tal suerte que no podríamos hablar de mala fe ni de que el acto jurídico que se haya celebrado el 16 de septiembre del 2016 sea fraudulento, porque mi cliente no estaba, ni siquiera el caso se había iniciado. Se inició 1 año y medio después, no con mi cliente. Se incorporó 5 años después. El acto jurídico que sí podría ser fraudulento es cuando una persona sabe que está investigada y genera el acto jurídico para sustraerse del patrimonio. Pero nadie tiene, señorita jueza, con todo respeto, la lámpara para ver más allá de lo evidente y decir voy a anticipar voy a hacer este anticipo legítimo porque en 5 años, 4 meses y 20 días me van a incorporar a la investigación. Es ahí datos objetivos, no discrecionales o subjetivos, que se tiene que sincerar el análisis para determinar si hay mala fe o no. Y finalmente, señorita jueza, no hay mala fe por parte de la, porque así lo sugiere expresamente en el documento de la señorita procuradora, la que firmó cuanto menos este documento, porque la hija de mi cliente tenía 14 años en aquella fecha. 14 años en aquella fecha, y por esas razones, señorita jueza, porque como dice, y hago eco de la última frase de la señorita procuradora que oraliza el pedido, que se resuelve en el estadio correspondiente. Este no es el estadio, es en juicio, acabada la actividad probatoria y con sentencia. Gracias, señorita jueza, por su tiempo. Bien, Fiscalía, ¿va a señalar algo? Muy breve, señora juez, atendiendo al trámite incidental respecto a la pretensión nulificante, conforme ya le he hecho referencia a la propia Procuraduría, ya se ha constituido en parte civil y por tanto se encuentra legitimada para poder fundamentar su petitorio, y en resolutiva será el órgano jurisdiccional sentenciador quien emita la sentencia que corresponde. El 17 de mayo se va a trabajar a partir de las 13 horas, dijo. ¿Hay un rango de término de esa audiencia? A ver, se le corre traslado a la Procuraduría sobre las alegaciones expuestas por la defensa del señor Ollanta Moisés Humala-Tazo. Desde las 15 horas hasta las 19 Bien, horas. señorita magistrada. Efectivamente, nuestra demanda de nulidad es un acto postulatorio, y como ya lo hemos referido, en el estadio procesal que corresponda, se considerará declarar fundada, obviamente de acuerdo al estadio cuando hay una sentencia. Efectivamente, hasta allí estamos de acuerdo, y eso lo he mencionado desde el principio. Pues bien, también debo de precisar, como también ya lo ha hecho el abogado de la defensa del investigado, claro, efectivamente, el artículo 97, en este caso nos conlleva al artículo 15 del Código Procesal Penal. Y voy a ceñirme estrictamente al procedimiento que señala el Código Procesal Penal en su artículo 15 para poder interponer estas demandas de nulidad, que hay que ser muy específicos. Por ejemplo, ¿no? En el numeral 1 dice, el Ministerio Público o el actor civil, según los casos que corresponda, aplicar lo dispuesto en el artículo 97 del Código Penal, o cuando se trate de bienes sujetos
a decomiso de conformidad con el artículo 102 que hubieran sido transferidos o grabados fraudulentamente. Asimismo, también mencionamos el numeral 2 en su literal A, que dice: una vez identificada una transferencia de un bien sujeto a decomiso o que puede responder a la reparación civil y que se considere incurso en lo dispuesto en el primer numeral del presente artículo, el Ministerio Público o el actor civil introducirán motivadamente la pretensión anulatoria que corresponde e instará al juez de la investigación preparatoria que disponga al fiscal la formación del cuaderno de nulidad de transferencia. Pues bien, también este mismo numeral da otra salvedad en el literal E, que señala: esta pretensión también puede interponerse durante la etapa intermedia. Entonces, bajo esa lógica y ese raciocinio, si estamos frente a una investigación preparatoria y si no se interpuso en la investigación preparatoria porque el mismo Código Procesal Penal nos permite, así como también en la etapa intermedia, obviamente el investigado no está en calidad de condenado o con una sentencia condenatoria en esta etapa procesal. Por lo tanto, esta demanda de nulidad es un acto postulatorio. Es un acto postulatorio que se verá evaluado por el órgano colegiado que corresponda cuando se emita la sentencia. Pero eso no quita que la Procuraduría, en su calidad de actor civil, ciñéndose de acuerdo al Código Procesal Penal, puede interponer su demanda de nulidad, justamente da esa salvedad ante el juez de investigación preparatoria o también ante la etapa intermedia. Por lo tanto, no se puede especificar que porque ahorita no tiene la condición de condenado, entonces la Procuraduría no debe de interponer su demanda de nulidad. El mismo Código Procesal Penal nos da esa salvedad. Y sobre ese mismo Código Procesal Penal, en su artículo 15, que ya he señalado de los literales, nos basamos justamente para interponer esta demanda. Ahora bien, señala también que esto es un acto de buena fe. No debemos de olvidar que para que uno de los requisitos para que se señale que el acto jurídico ha sido de buena fe, debemos de precisar lo que nos dice el artículo 2014 del Código Civil, y como primer requisito es que sea a título oneroso. Entonces, no podemos realmente precisar y tampoco fundamentar en este caso de que se tenga que analizar. ¿Por qué? Porque es un acto jurídico a título gratuito. Por lo tanto, aquí no se puede analizar el tema de la buena fe, efectivamente, de la buena fe registral, porque no cumple el requisito establecido en el artículo 2014 del Código Civil. También debemos de señalar que si bien es cierto, el investigado en una ampliación de formalización de investigación preparatoria ha sido incluido en el 2022, pero estamos frente a un hecho punible que se ha ejecutado y de acuerdo a la tesis fiscal lo ha considerado así, es del 2011 al 2014. La transferencia ha sido realizada en el 2016, efectivamente, pero a la fecha la Procuraduría no ha podido interponer ningún otro recurso justamente porque el bien ya no estaba en nombre del investigado. Entonces, no se puede borrar del mapa, de acuerdo a la tesis fiscal, que el hecho punible que se está investigando, en este caso, es del 2011 al 2014. Ahora bien, también se precisa que justamente tiene la buena fe. ¿Por qué? Porque se la ha transferido con anterioridad a su menor hija, que en ese tiempo era menor de edad. Pero debemos de señalar también de que todo ha sido a la interna, dentro de la misma pareja conyugal y con la misma familia. Entonces, no puede evaluarse y decirse de que ha habido un completo desconocimiento, puesto que sabemos que este proceso, si bien es cierto, empezó en el 2017 las diligencias preliminares, esto era materia de conocimiento público e internacional. La figura que él representaba en su momento, cuando era presidente, obviamente hay actuaciones que están siendo investigadas y este acto punible
obviamente sí se cita dentro del tiempo del 2011 al 2014, justamente con los antecedentes que ya viene viéndose en otros procesos a nivel internacional. Por lo tanto, de repente pues se puede presumir que efectivamente es una manera de salvaguardar el patrimonio, porque evidentemente no todos han podido cumplir con digamos, para que puedan cumplir con el pago solidario, no todos podrían responder. Hay muchas demandas de nulidad que se están interponiendo justamente por esta razón. Y no olvidemos que tenemos una reparación civil provisional de 168.648.182.11, que es provisional, y por lo tanto no todos van a poder responder. La Procuraduría tiene la labor y la misión que en representación del Estado se pueda salvaguardar ese pago de la reparación civil. Y el mismo Código Procesal nos permite este mecanismo en ese acto postulatorio. A un banquero haciendo consultorías ni a un caviar haciendo temas de financieros. Pero se puede hacer una lista. Vamos a la segunda parte de esta audiencia. Por ejemplo, que los derechos humanos en general. Esta demanda de nulidad de acto jurídico, que es los medios de prueba, ofrecimiento de medio de prueba. Y hemos escuchado a la Procuraduría que ha señalado los medios de prueba que trae. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que son temas del Partido Demócrata. Figuran en el punto 7, los ha oralizado. Pero ¿se puede establecer en el caso de el Perú o de Bien, pronto ahora preguntamos a la en defensa general, del señor Ollanta Humala si ha presentado medios de prueba, con qué escritos y cuáles son estos y cuál es su estaba leyendo la contratapa del finalidad libro y dice, que va a probar con cada uno de estos elementos de prueba. ¿qué demonios es un caviar? En principio no me dio oportunidad para hacer la dúplica respecto a lo que señaló la Procuradora. No basta decir lo Bien, a ver, 2 minutos y luego usted me va a cuando exponer le en pregunto cuanto a los políticos, pero ¿qué es un caviar para usted? Yo Los huevos, Muy los bien. salgo, los reconozco, pero a partir La dúplica de está delimitada por la réplica respecto al trastocamiento del contenido legal del artículo 97 del Código Penal, la respuesta del silencio por parte de la señorita Procuradora. El artículo 15 del Código Procesal Penal, en efecto, así lo establece. Es un acto postulatorio. Si usted revisa el contenido del escrito de la solicitud de la Procuradora, pareciera que usted tiene que resolver, y cuando no es lo que tiene que resolver. Es el juez sentenciador, como claramente ya se ha establecido. Respecto a la existencia de mala fe, señorita jueza, no, la palabra de la Procuradora no es prueba, o no lo que ella cree que es. Hay que objetivar y sincerar esa mala fe. No basta atribuir a una persona de mala fe de forma irrespetuosa, sino se tiene que objetivar la prueba. Y la Fiscalía le ha dicho, o el Procurador le ha dicho a usted, de que este era un conocimiento público, de que era un acontecimiento público. Era conocimiento público que mi cliente era presidente de la República. Era conocimiento público que la señora Nadine Heredia era la ex primera dama. Pero la Fiscalía no le ha entregado a usted un solo documento periodístico, un solo reportaje periodístico, una sola evidencia en ese sentido, de que establezca que a la fecha del anticipo de legítima ya se conocía del caso Club de la Construcción. Ya se advertía del caso Club de la Construcción. Si vamos a ir a la fuente paralela y a hacer uso de la falacia de la falsa equivalencia, como es presidente y fue público, todo lo que involucra a Ollanta Humala también es público, también es de conocimiento. Si esto es así, se tiene que objetivar probaticamente. El tipo de hecho determina el tipo de prueba. Tipo de hecho era público. Era conocido por los medios a la fecha del anticipo legítima. Partamos por ese punto de inicio. Y no le ha alcanzado ningún documento y no le va a alcanzar tampoco un solo recorte titular, porque ese caso no se conocía para aquella fecha, sino mucho tiempo después. De manera que lo que sí le estoy manifestando son datos exactos, sinceros. No uso de la falacia de falsa equivalencia. Y lo que también es cierto es la evolución en el tiempo. 1 año y medio después se inicia la investigación. No contra Ollanta Humala. 5 años después se incorpora a Ollanta Humala. Son datos objetivos que sinceran y aterrizan a esa discrecionalidad. Y finalmente, si realmente hubiera mala fe, señorita jueza Salcedo, no hay embargo sobre este inmueble. Si hubiese podido vender, si hubiese podido alquilar, porque no hay ningún tipo de embargo, no hay ninguna afectación de carácter real sobre este inmueble. Y como quiera, es la señora Nadine Heredia quien actúa en representación, porque tiene que
actuar en representación de una menor de 14 años. No puede decirse que todo ha sido a la interna. ¿Quién representa a los menores? Los padres. Al contrario, si no utilizamos esa figura estaríamos contraviniendo la norma. Así que no es que todo sea a la interna. Es la madre quien representa al hijo. Jurídicamente es así. Y pudiendo vender, pudiendo transferir, el bien sigue exactamente intacto. Eso es buena fe. Pudiendo hacerlo, no se hizo. Entonces no podemos así tan ligeramente sostener la mala fe cuando hay datos sinceros, objetivos y probados de que ese comportamiento fue todo lo contrario a lo que sostiene el Ministerio Público. Y finalmente, respecto a la reparación civil provisional, si usted analiza, señorita jueza, porque tampoco ha habido respuesta respecto a ese extremo, el pedido de por qué mi cliente con lo que tiene no puede sufragar una eventual reparación, no hay un análisis. Es más, reconoce de que este monto es para cerca de 50 personas. No sincera, a Ollantumala le correspondería tanto. Y este tanto, como es solidario, si es en palabras o en gráficos más exactos, si es 10 soles de reparación civil y son casi 50 los investigados y personas jurídicas, a cada uno le correspondería este porcentaje. Y es ese porcentaje el que equivale a la venta del inmueble. Eso es un análisis serio. Ese es un análisis objetivo, sobre todo cuando hay ansiedad, cantidad de investigados y personas jurídicas a quienes se les pide un monto solidario. Gracias por permitirme el uso de los sobre sus medios de prueba. Sí, esos son los documentos que he incorporado a lo largo de mi intervención, el anticipo legítima que también lo ha ofrecido el Ministerio Público, las disposiciones que también lo ha ofrecido el Ministerio Público, los pagos en 2 cuotas y la cancelación de que ha ofrecido el Ministerio Público, y son documentos, digamos, las sentencias que no es vinculado al hecho registral, pero que dan cuenta de que estos incidentes no se resuelven aquí, sino se resuelven en otra instancia, y que en efecto también hay un incidente exactamente sobre esto. Algunos sostienen que este es un nebis in idem incidental. No lo califico así, pero ya hay exactamente lo mismo en el actual juicio que se le sigue a Ollantumala, y ahí están las actas de sesión en donde la jueza incorpora este análisis. De hecho, hay un abogado representando a la nulidad de transferencia y que se recesará o postergará en la emisión que corresponde. Eso en esencia, señorita. Bien, a los medios de prueba presentados por la Procuraduría no hay observaciones, no hay cuestionamientos. Los medios de prueba que está ofreciendo el abogado, el señor Ollantumala, ¿tiene algo que señalar, Procuraduría? Sí, señorita magistrada. A ver, tengo a la vista el escrito de fecha 21 de septiembre del 2023. Aquí precisa que está adjuntando documentación a su escrito del 14 de julio del 2023, donde acompaña una escritura pública de compra-venta del inmueble, copia simple de la partida registral de levantamiento de hipoteca y copia simple de la escritura pública, mediante el cual se otorga el anticipo de legítimo. El señor Eric Prince asimismo también veo otro escrito de fecha corporación militar privada 26 de septiembre en varios países en el que precisa también y en los últimos tiempos ha estado en el Ecuador, anexos como el escrito de fecha 3 de marzo del 2017 a la sentencia de fecha de 8 de agosto del 2016 recaída en el expediente 11-2001, el acta de registro de continuación de juicio oral de fecha 4 de abril 2022 contenida en el expediente 249-2015-78 y una transcripción de parte decisoria de la resolución 9 de un expediente 249-2015. Un momento, por favor, quiero localizar el siguiente escrito porque hay otro más. Take a look, because I understand there's been an explosion of violence between people that are trying to mine and effectively former narcos that are muscling in. Hernando de Soto, por favor, una simplificación de la traducción. Sí, yo lo invité a Eric Prince a venir al Perú, dado su experiencia en combatir el crimen, el narcotráfico y el terrorismo en el mundo. Él acaba de venir del Ecuador, donde está ayudando a equipar, a entrenar para enfrentar este azoteo que es el crimen internacional, que también es de minería ilegal y de asesinatos en el caso de Ecuador.
y estamos juntando las experiencias que nosotros tuvimos en luchando contra Sendero, titulando para identificar y ubicar a los terroristas con su experiencia, que es cazar a los criminales y equipar con conocimientos a las Fuerzas Armadas para que puedan tener la información necesaria para luchar. La intervención no es únicamente en Ecuador. Es decir, en Ecuador hay un problema ahora que es la exportación de droga a través de los puertos. ¿No? La situación en Guayaquil, ¿de qué manera se puede trasladar o cuál es, digamos, el objetivo es la escritura pública de compraventa del inmueble, también una escritura pública del arrendamiento de hipoteca y copia simple de la escritura pública mediante el cual otorgan anticipo legítimo. Bien, sobre los demás documentos, a excepción de la escritura pública que otorgan anticipo de legítima, esta Procuraduría se opone a esos medios probatorios por cuanto no tienen relevancia con la controversia en materia de incidente de de transferencia. Esto en atención al artículo 188 del Código Procesal Civil. Aquí el único medio probatorio que sí tiene relación es justamente la escritura pública que otorga en anticipo de legítima a favor de la menor hija que en su oportunidad en ese tiempo se le transfirió. Muscle in and extort the people that are just trying to earn a living by mining and forcibly taking ownership or extorting them, and if they don't pay the extortion, there's murder and mayhem. Hechos so de probática I'm here listening, vinculadas and we'll al explore hecho ways materia to del help incidente, the Peruvian government como la help escritura extend pública. Pero hay hechos stability, de security, probática vinculados al to tratamiento the procesal farthest reaches of del the country incidente. and help to protect the people Respecto del from hecho these, vinculado al these incidente en esencia, criminals that are es la causing escritura this pública problem. que no hay oposición. Los otros documentos están vinculados al tratamiento procesal que se le da al incidente. Entre ellos, las experiencias son distintas en todos los casos, se necesitan de instrumentos pero que tienen como principal foco de interés advertir que en los dos de la casos pueden ser útiles. Además, yo quisiera agregar la cosa siguiente: él trabaja en más de 30 países viendo distintas fuentes de violencia, pero que a la larga tienen síntomas sentenciador, el similares. juez de investigación Sí, preparatoria, a eso me sino todo lo refería contrario. porque La documentación que hemos estamos incorporado hoy por hoy denota dos cosas. ante un Hay crimen un organizado incidente transnacional resuelto para que es garantizar la distinto. preventividad Ya y los seguridad estados no jurídica pueden de combatir su de manera decisión. unilateral Hay el que crimen decirle que organizado. hay un Se requiere incidente hoy en el más que actual nunca. Hay juicio una y que si es que globalización se condenará, se permitida resolverá. por el Se desarrollo de las absolverá, no se comunicaciones, resolverá. incluso la Incluso podría haber una trazabilidad de los sentencia bancos, por ejemplo, la absolutoria manera en que con se reparación civil, abren como cuentas en el establece nuestro exterior. código. Entonces yo quería ¿Cuáles son darle, esas con nuevas efectos de estrategias transparentar que hay un que incidente requieren hoy los exactamente sobre el gobiernos, mismo bien que hoy se sobre discute todo los en un juicio sudamericanos, actual? Y empezar a decisiones que van implementar yendo en para esa enfrentar a ese crimen organizado moderno que está varios pasos Señor abogado, adelante, sobre la digamos, en observación comparación a lo que medios de prueba ocurría. que hace la What she's Procuraduría saying Pública de la is Escritura this isn't Pública like the de old days. Now compraventa we're del fighting inmueble y la Escritura international Pública de crime. levantamiento International de crime means that they've got systems of hipoteca. ¿Cuál es su communication. posición? They've got different Entiendo que ella no strategies, se opone modern a ello. strategies Lo which que se didn't opone exist es a los before. otros documentos And que no therefore, están vinculados al for incidente. us Peruvians, Respecto a it's a esos new dos, challenge hemos than the one entendido we que were no hay usually oposición porque confronting. además What are the new están techniques asociados that are in the directamente market al that hecho you can bring to Peru? antecedente. Cuando Sure, es que se an adquiere international criminal este inmueble, organization, they're not cuando communicating with es que smoke signals, se they're using resuelve y se electronics. cancela el inmueble, So en there's a cuanto lot al of modern contrato, intelligence ese dictado tools that decreto. can be Está applied vinculado al hecho to incidental find que se them where they cancela. group up, where they're Procuraduría, para organizing. que So first precise, of se le ha all, entendido protect the de que people, usted está de acuerdo but que se then incorpore map solo la the Escritura entire Pública de anticipo de legítima, linkage más and no attack los the demás entire documentos. linkage and do a complete Así root es, canal correcto, so that the señorita entire magistrada. problem is removed. Ha Solamente utilizado la estamos, respuesta de que él estamos básicamente presentando es oposición como un contra todos, dentista a utiliza excepción de la endodoncia, quiere escritura saber pública cómo que se otorga llega el al anticipo nervio. legítimo. Ellos Lo que es la saben escritura pública de exactamente cómo se compra-venta, hace la levantamiento y trazabilidad. demás anexos que han Cualquiera que apuntado a exporta posterior, oro sobre tiene que eso sí venderlo, nos tiene que estamos refinarlo, oponiendo tiene que porque hacer no una tiene serie relevancia con de la cosas muy controversia en materia de ese sofisticadas y ellos incidente de saben cómo nulidad. trazar De acuerdo las al huellas artículo y los puertos 188 por del donde Código entran y Procesal salen Civil. y agarrarlos a nivel internacional, Bien, que es la abogado, razón por la entonces cual sobre lo ello no voy a decir invitamos. nada. De acuerdo. Porque Es tiene que está las últimas aceptando tecnologías. los documentos In, vinculados al incidente, no está aceptando los otros 2010, documentos 11, vinculados 12, you had a big al explosion trato of Somali respecto al piracy. tratamiento It was procesal not y decisiones ideological. judiciales It was a respecto al criminal incidente. enterprise Ese artículo que ha that hecho was mención la procuradora organizing, going no to dice lo sea, que es grabbing pensado, señorita ships, José. taking them hostage. Si leemos una lectura We built a program sincera then, y reflexiva de which ese cost artículo, less than the no pirates were taking prohíbe in ransom. establecer
y no tendría por qué, por el derecho a la libertad probatoria, más propiamente vinculado a un incidente con un trato especial como este, a incorporar probática penal, aunque ésta sea pública ciertamente y otras no, para determinar cuál es el verdadero trato que se le da a un incidente. Ahora bien, como hay respuestas de otros órganos judiciales respecto a un incidente de esta naturaleza. No vemos oponible a la esencia del trámite incidental y a los efectos de la misma. Vamos a los alegatos finales. Quiero saber si su participación acá, como la que ha tenido en otros países del mundo, ha citado el caso de Somalia, en el noreste de África. En esta oportunidad, como ya lo hemos precisado, la Procuraduría presenta su demanda de nulidad de acto jurídico en relación a la escritura pública de anticipo de legítima de fecha 16 de septiembre del 2016, en el que contiene justamente el acto celebrado de transferencia que dispone el investigado Yantu Malatazo a su menor hija, quien su oportunidad fue en el año que se transfirió. Asimismo, debemos de precisar que el hecho punible que se persigue en este proceso penal es del 2011 al 2014. Por lo tanto, señalamos también que nuestra fundamentación jurídica está amparada en el artículo 97 del Código Penal, así como en el artículo 219 del Código Civil, incisos 4 y 7. Ya los medios probatorios revelan efectivamente esta transferencia a título gratuito, en el que no se puede analizar el tema del artículo 2014 del Código Civil en relación al principio de la buena fe registral. Asimismo, debemos de precisar que este acto jurídico está establecido conforme lo señala la norma y el procedimiento también para poder interponer en este acto postulatorio nuestra demanda de nulidad. Y en el estadio que corresponda se considerará declarar fundada cuando corresponda. Runaway refugee immigration crisis with 30 million or more people entered America illegally, and it's caused a lot of problems in some of our cities with crime and drugs and the same. Cuando el sesgo entra, el derecho sale. The same problems that por las mismas pruebas que la Fiscalía le ha entregado a usted, contrariamente, son pruebas a favor de la inexistencia de una mala fe procesal por parte de usted. Las mismas pruebas. La escritura pública data del año 1996, cuando no era presidente de la República, no era candidato presidencial, era una persona, un ciudadano soltero. Con la misma prueba del Ministerio Público y la misma disposición se determina objetivamente que cuando se inicia la investigación, mi cliente no estaba incorporado como investigado. Con esa misma disposición se determina que 1 año y 5 meses antes se dio el anticipo de consideración. Todavía no. Con la misma disposición del Ministerio Público que incorpora a mi cliente 5 años y 4 meses y 23 días después, 23 días después se determina que no hay una conexión lógica en el tiempo. 5 años después se incorpora a mi cliente, 5 años antes se había hecho el anticipo legítimo. Contra la criminalidad. La Fiscalía no le ha demostrado a usted de que cuando se hace un anticipo, cuando se hizo el anticipo legítimo, mi cliente tuvo la siguiente reflexión, porque eso es lo que le ha sugerido en su especialista en seguridad, fundador de Blackwater, como ya los medios de comunicación escritos a raíz de una y no invitación establecieron que este caso en algún momento va a reventar, nos está ayudando a entender mejor cuál es el trabajo y cuál es la propuesta que ha traído la invitación, presidente del Instituto Libertad y Democracia. Quería hacer un paréntesis y preguntarle, Hernando, a usted, porque en el medio de la coyuntura se viene desarrollando una convocatoria del gobierno peruano para tratar de encontrar una solución a la minería informal. ¿Habrá escuchado usted sobre estas mesas técnicas? Como yo sé que esto va a terminar mal, me van a investigar. No, me parece que están haciendo lo que deben hacer, que es atender la emergencia, pero no el fondo del problema. El fondo del problema es quién es dueño del Perú. Que mi cliente, a la fecha del anticipo legítima, en primer lugar, en lo que se refiere a dueñitud, digamos, se sustrajo de ese patrimonio a través de la soberanía acto jurídico con el propósito de no pagar sobre su subsuelo, y la respuesta es obviamente no, porque nadie le está respetando, poca gente le está respetando. Realmente usted ha oído en lo que se refiere a la propiedad, vemos todos los líos
inferir este ocurriendo razonamiento, tienen la derechos la comunidad, es parte de simplemente nuestras una leyes expresión dicen de que sí, agravio otras por parte de la dicen que no, procuradora. y Pero la lo que expresión de nosotros agravio, creemos que señorita hasta jueza, que no no es se fuente resuelve el problema de quién tiene derecho viola el a qué, recurso de nulidad antes si el 24-21 reinfo, que es 2011 una Cajamarca, que fórmula establece que no solamente fallida, hay que pero la expresar única que la existe, se disconformidad, resuelva. la Nosotros queja, estamos tratando más bien la con la presencia inadversión a un argumento, aquí sino hay del que plantear señor una tesis Prince de de corrección, comenzar a con conversar probática directamente tanto vinculada a como esa informales tesis de como corrección. formales, Ajá. cosa Y lo que que la estamos ha haciendo hecho con y el lo que la objetivo procuradora de ha ver hecho de es qué todo lo manera posible. nos metemos con Finalmente, ese tema señorita jueza, y para y terminar, que se puedan no unir se ha porque podido tienen los demostrar mismos que intereses, hubo tanto en el sector formal círculo interno como una mala informal, fe respecto a ambos la IG siendo porque la víctimas norma de la establece violencia que exterior. de la claramente minería la ilegal. representante Es de una interesante. menor Es edad interesante. incapaz absoluta, Y los juntar padres Mávida, de esta. porque el hecho es que De tal están por suerte un lado que no peleando podría entre uno y el determinarse otro en ese y sentido esta durante ese decisión tiempo por y si esos en efecto resquicios de correspondería en todo la caso, pelea es además, donde se están señorita metiendo los jueza, criminales que no a un son ni juzgado los formales ni sentenciador los informales. y no un juez de Correcto. investigación Por ahí preparatoria podría o haber etapa una intermedia, pregunta la interesante decisión para de el fondo señor Prince respecto al sobre particular. las otras Gracias, actividades magistrada. ilegales que se Sí, vienen vinculando. el Ministerio ¿No? Público, Hasta hace algunos señor años fiscal, hablábamos del ¿va a hacer narcotráfico como la gran alguna amenaza, intervención final? ¿no? El terrorismo, el No narcotráfico. ninguna, señora Hoy juez, por teniendo hoy, en por cuenta ejemplo, que la este Procuraduría ya fenómeno se en el constituyó Perú en parte de una civil. economía ilegal Solamente precisión minera, respecto al relato ¿no? de Que la mueve defensa, mucho más hace referencia al dinero, pero Ministerio que Público cuando financia debería y ser que se la asocia Procuraduría con Pública. estas otras actividades. Por eso hacía hincapié en la pregunta sobre las nuevas tecnologías y el trabajo sobre todo de Habíamos escuchado las inteligencia posiciones de al las que hay que partes apuntar ahora y para estando hacer a esa lo trazabilidad establecido de en la el que artículo 15 del Código hablábamos Procesal antes Penal, de se le ir va a al conceder el corte y de tiempo de cómo los estados 5 pueden días hábiles interactuar para entre que ellos las partes para puedan presentar sus desarrollar estos informes trabajos de finales. inteligencia, Debido ya a no de ello, manera solamente ingresa nacional, los sino acuerdos al despacho internacional, con para apoyo de emitir la pronto de otros decisión que países corresponde. como Estados Siendo Unidos. así, damos por concluida la Okay, presente so times audiencia, have horas changed. 11 de la Now mañana con you've 6 got the minutos. fact that Buen día con it's not todos. only Peru, but it's Buen día other con todos. countries Hasta luego. that are involved in trafficking. And it's not only drugs anymore, it's also something very powerful like that have strategic value, like minerals, metals, which are crucial for the energy crisis and conflict that there is between developed countries. So this seems to be something that affects both so many nations, and so the threat is multinational.